Buenos días, jóvenes. Hoy es 22 de enero del año 2022 y damos inicio a lo que es la materia Química General 1 y vamos a iniciar con la clase 1, que es llamada Nociones Preliminares. Vamos a hacer un pequeño resumen y un pequeño avistamiento de lo que es muchos conceptos que para la química son importantes, muchos conceptos que también son usados bastante por la física y muchas definiciones pues se sacan a partir de su definición en el área de la física. Así que vamos a iniciar por compartir la diapositiva de el día de hoy. Solo me confirman si ven. Sí, ya se ve. Bueno, empezando con lo que es la unidad 1, vamos a iniciar con lo que son las nociones preliminares. Acá pues se va a ver una pequeña introducción de lo que es la clase en sí y de algunos conceptos básicos e importantes que se van a tomar en cuenta para lo que es la materia de química general. La primera palabra o el primer concepto con su definición es materia. Dice que la materia en física es como mejor la definición. La materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio, tiempo, que posee energía y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con instrumentos de medida. Se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. En palabras sencillas, allá por séptimo grado, ¿verdad? Cuando usted viene y dice, vamos a definir materia, no la vamos a definir de esta manera, así de grande o de fuerte, ¿verdad? Aunque debería. Pero basta con que le digamos a nuestros estudiantes, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Con esa definición, pues es suficientemente para el nivel y pues poco a poco ir lo que es subiendo a lo que es las definiciones, ¿verdad? Entonces, todo aquello que se extiende en cierta región del espacio. Es todo aquello que se extiende, dice ahí la definición. O sea, es algo así, que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser perceptible para nuestros ojos. La materia como tal tiene varias cosas que mencionar. Entre ellas, que la materia, según la imagen, puede estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gas y en estado plasmático, ¿verdad? El sólido es todo lo que es duro, digámoslo así, un cemento, un ladrillo, una pared, una tabla, un árbol, ¿verdad? Puede ser materia en estado sólido. Vea la disposición de los átomos y moléculas que forman a la materia. Entre ellas no hay espacios vacíos, o si los hay, son bien pequeños, ¿verdad? Las partículas están muy pegadas y muchas veces muy ordenaditas, son muy simétricas. Algunos, por ejemplo, los cristales, son bastante ordenados, formando cubos perfectos, formando hexágonos, octágonos, dependiendo del tipo de materia o el tipo de sustancia que sea en ese caso. El estado líquido puede ser, por ejemplo, el más común es el agua, ¿verdad? El agua como tal tiene las partículas están más sueltas entre sí. Vean ahí la imagen, ¿verdad? Entre ellas existe lo que es más espacios, ¿verdad? Más espacios libres, están un tanto desordenados y eso hace que, por ejemplo, el agua sea como fluida, que usted agarre agua entre sus manos y que se le escurra entre los dedos, porque tiene esa como forma de deslizarse internamente
en una entre otra, es como voluble, no sé cómo poderlo mencionar. Y entonces a partir de ahí se puede lo que es tomar en cuenta el estado líquido. El estado gaseoso puede ser el aire que respiramos, por ejemplo, donde todas las partículas, si usted las nota en la imagen, son partículas que están muy separadas entre sí, ¿verdad? Y pues no adoptan una forma propia, sino que la forma que el recipiente esté teniendo en ese instante, ¿verdad? El aire, pues si usted lo llena de algún olor, se esparce. O sea, si usted agarra un atomizador con un aroma o una fragancia, usted lo echa al ambiente, al aire, y eso pues entra a los cuartos circundantes, vecinos, y pues se expande hasta donde él puede llegar, porque las fuerzas entre ellas son bastante débiles, tan débiles que pueden separarse unas de las otras. Y el estado plasma, que viene siendo como un gas, solamente que está sometida a varios millones de grados Celsius de temperatura. Entonces es como un gas a altas temperaturas, y entonces ahí muchas de las partículas, por eso mismo de que están a altas temperaturas, se mantienen las partículas ionizadas, o sea, con cargas positivas o negativas a esa gran temperatura. Mencionarles que tanto el estado líquido como el estado gaseoso son compresibles, o sea, se pueden comprimir. El gas, pues más, porque las partículas sí están muy separadas, entonces se comprime bastante. Ejemplo, una vejiga cuando usted la hace más pequeña con sus manos. Y en el caso de los líquidos, siempre se menciona o siempre se dice que los líquidos no se pueden comprimir, pero la verdad es que sí, se puede comprimir en pequeñas cantidades, pero sí se puede comprimir. Eso lo hace en física mencionado como un fluido real, como fluidos reales pueden ser compresibles. Los fluidos ideales, conceptos de física, en donde los líquidos o fluidos no pueden comprimirse, pero ese es otro tema en física. Los sólidos, pues como están bien juntos, o sea, están pegados entre sí, pues no se pueden comprimir, y cuando se comprimen, pues existe un término que se llama deformación. Un sólido al ser comprimido o tratar de comprimirlo o al apretarlo, pues digámoslo, se deforma, o sea, se quiebra o se aplasta o algo por el estilo. Eso se le llama lo que es deformación. Algo importante que se le puede mencionar a lo que es la materia sería el hecho de mencionar un concepto que se llama impenetrabilidad. Me parece que eso lo vamos a ver en las propiedades de la materia más adelante, pero es importante. La impenetrabilidad de la materia nos indica o nos menciona que la materia ocupa un lugar en el espacio, y ese lugar solo lo puede ocupar una clase de materia. O sea, no puede ocupar las dos clases de materia. O sea, en un espacio ocupado por una materia, ese mismo espacio no puede ser ocupado por otra materia al mismo tiempo. Ese principio se llama impenetrabilidad, donde dice que dos cuerpos no pueden compartir el mismo espacio al mismo tiempo, sino que lo comparten, se puede compartir en tiempos distintos. Donde un cuerpo se mueve, pues el otro puede formar parte de ese espacio que aparece por ahí. Vamos a ver un mapa, un pequeño mapa conceptual. La materia pues se clasifica en mezclas, lo vamos a definir más adelante, y en sustancias puras. Las mezclas pueden ser, por aquí vamos a usar ya el lapicito. Las mezclas pueden ser eh, heterogéneas o pueden ser homogéneas. Ya vamos a definir cada uno de estos
palabra, ¿verdad? Ahí está en la clase más adelante. Pueden ser homogéneas y heterogéneas. Y las sustancias puras, acá vamos a hacer una explicación de esto porque tiende a confundirnos. Se puede separar en compuestos y en sustancias simples. Las sustancias puras pueden ser compuestos y sustancias simples. Las mezclas homogéneas pueden ser las disoluciones, ¿verdad? Por ejemplo, agua con sal o agua con azúcar, como creo que están haciendo acá. Miren, note el recipiente. Note el recipiente, ahí se ve que están agregando como cubitos de azúcar con agua y se ve una sola mezcla. En una mezcla heterogénea, pues están echando dos sustancias diferentes que entre ellas no pueden ser mezcladas y pues se ven las dos partes o las dos fases que forman parte de eso. Los compuestos, en este caso, están formados por varios elementos. Los compuestos, elementos que pueden ser metales o no metales. Estos son los elementos que van a aparecer en lo que es la tabla periódica, ¿verdad? Los compuestos y las sustancias simples solo están formados por un solo elemento, ¿verdad? Y las sustancias simples que están formados por un solo elemento van a ser representados por símbolos. Por ejemplo, el hierro, por ejemplo, el sodio, por ejemplo, como sustancias simples o elementos, ¿verdad? Entonces, así está como establecido lo que es la materia. Vamos a entrar a la otra, que es masa. No es lo mismo decir materia que masa. Ya dijimos que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiempo, ¿verdad? Pero la masa dice en física otra vez, masa es una magnitud física y propiedad de la materia que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. De manera más precisa, es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración del mismo cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada. Ya es una definición bastante completa, digámoslo así, compleja, ¿verdad? La puede hallar en cualquier lugar, hasta en Wikipedia creo que está esa definición de esa manera. Pero para efectos prácticos, se podría decir que la masa es la cuantificación de la materia. O sea, la masa es cuánta materia tiene un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo como tal. ¿Qué puedo mencionar de la masa? Ya voy a definir peso también y de ahí vamos a hacer un par de ejercicios para que tengamos una idea sobre eso, ¿verdad? La masa es la cuantificación de la materia. Dice que expresa la inercia o resistencia al cambio del movimiento de un cuerpo. Quiere decir que un cuerpo más másico va a tener mayor inercia. ¿Pero qué es la inercia? La inercia es la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar su estado de movimiento a reposo o su estado de reposo a movimiento. Entonces, un cuerpo que tenga más masa va a tener mayor inercia y va a tener mayor dificultad para cambiar del estado de reposo al estado de movimiento. Un ejemplo así práctico que siempre ocupo para comprender lo que es la relación masa-inercia. Por ejemplo, usted pesa 125 libras y hay una persona que pesa 250 libras, o sea, pesa el doble que usted, versus 125 versus 250. Libras es peso, pero
es una unidad más fácil. Y se ponen en una línea para correr 100 metros. Los dos están así tocando las manos, con las manos el suelo en posición de salida y les dan la salida. ¿Quién se mueve a mayor velocidad? O sea, ¿quién cambia su estado de reposo a su estado de movimiento de manera más rápido? Usted está respondiendo que es la persona que tiene menor peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como pesa menos, tiene menos masa, es más liviano, tiene menos inercia. Entonces, al tener menos inercia, tiene menos dificultad para cambiar su estado de reposo a su estado de movimiento. La otra persona tiene más masa, evidentemente va a tener más peso, mayor inercia, mayor capacidad, mayor dificultad para cambiar su estado de reposo, donde está, a su estado de movimiento. Eso es la masa, la cuantificación que se tiene de la materia. La masa puede ser, por ejemplo, aquí está 60 kilogramos. O sea que la masa se expresa en kilogramos, pero no es la única unidad que se puede expresar. También está el SLUC, por ejemplo, que se ocupa en el sistema inglés. La masa, vamos a decir de la masa, que es una constante universal. Vamos a escribir aquí que es una constante universal. Es una constante universal. La masa no va a cambiar en ninguna parte, digámoslo así, del universo. Si usted tiene una masa de 60 kilogramos, esa misma masa va a tener en Venus, en Marte o en cualquier otro planeta. La masa no va a cambiar en ningún instante, es universal. Ya voy a definir peso, pero ya está aquí. El peso sí cambia. Ya lo vamos a definir en la siguiente lámina. El peso se expresa en Newton, solo es la N, se expresa en Newton. Y el peso, pues sí, tiene que, depende de lo que es la masa y la gravedad del astro. O sea, en este caso, la gravedad del planeta. Y el peso, pues va a variar en cualquier lugar. Por ejemplo, si usted va a la luna, va a pesar 6 veces menos que lo que pesa en la Tierra, porque la gravedad de la luna es menor, digamos 6 veces menos que la gravedad de la Tierra, por lo que usted va a pesar menos, pero no porque pese menos va a tener menos masa, no, va a tener la misma masa porque ya dijimos que es una constante universal, pero el peso va a variar porque la gravedad, que es la capacidad del astro de jalar un cuerpo hacia el centro de él, lo jala menos y entonces pesa menos. Si usted ocupa una báscula en la luna, se va a pesar y va a pesar mucho, mucho menos porque la gravedad que está jalando hacia abajo lo está jalando menos. Allá en la luna, digamos, usted puede saltar y va a dar saltos de 3 metros a lo mejor o de 2 metros. ¿Por qué? Porque aquí en la Tierra no saltamos más alto porque la gravedad es de 981 metros segundo al cuadrado y eso nos jala hacia abajo. Pero en un lugar donde la gravedad es menor, usted puede pegar saltos más altos. En ese caso, digamos si usted se va al espacio y anda flotando, no tiene peso porque no hay gravedad, pero sí tiene masa. Por lo que si usted agarra un martillo, no va a pesar, pero siempre le va a servir a usted para clavar un clavo, digamos en una pared que ande flotando allá también. ¿Por qué? Porque tiene masa y entonces lo que va a hacer que haga el trabajo el martillo va a ser la masa que el cuerpo posee, que no va a variar, que va a ser la misma, aunque el cuerpo flote
y flota porque no tiene peso, porque no hay gravedad. Entonces, como les digo, la masa es una constante que siempre va a ser universal y que no va a variar. El peso. El peso en contraste de la masa, aunque ya más o menos escucharon lo que es la diferencia, y de esto vamos a hacer un par de ejercicios usando la fórmula del peso, masa, gravedad. Dice peso en física moderna. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Yo quiero que vean y establezcan esa diferencia. La masa no depende de la gravedad. La masa es una constante universal que cuantifica la cantidad de materia que hay. Y el peso sí depende exactamente de la masa del cuerpo, pero también de la gravedad local, o ahí dice, del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. O sea que el peso va a depender directamente de la gravedad si estuviésemos en gravedades diferentes, porque la masa en todo caso va a ser la misma. Si agarramos un saco de cemento, esa masa de ese saco de cemento va a ser la misma en cualquier parte. Va a pesar más o menos dependiendo del astro donde nos encontremos, por decir algo, y de la gravedad que el astro tenga. La gravedad, pues, la tienen los cuerpos, es inherente a ellos de acuerdo a la masa que el cuerpo tiene. Un cuerpo más másico tiene más gravedad o más campo gravitatorio, ¿verdad? Según la ley de la gravitación universal, esas atracciones son las que se dan. Nosotros tenemos una masa, ¿verdad? Esa masa hace que nosotros tengamos una acción gravitatoria sobre otros cuerpos, pero como es tan pequeña que no es perceptible, pero ya entre dos astros, por ejemplo, ya la interacción, de acuerdo a la ley de la gravitación, pues es un hecho que se puede dar. El peso, pues, es la masa por la gravedad. Por acá está. Y entonces podemos decir que las unidades, en el caso del peso, van a ser para la masa, tenemos que es kilogramo, y para la gravedad, pues tenemos que es metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos va a dar newton, ¿verdad? Kilogramo por metro segundo cuadrado, y eso nos va a dar newton, ¿verdad? Sobre todo. Veamos. Tenemos un pequeño mapa conceptual. Tenemos ahí el peso. Es la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la Tierra. Ya dijimos. Y se mide en newton. Aquí vamos a hacer algo importante. Vamos a decir, aquí está, este es un signo de igual. Quiero que sepan que el peso es igual a la fuerza. Y de una vez voy a hacer acá la diferencia. El peso se va a ocupar cuando estemos hablando del eje Y. El eje Y. Y la fuerza se va a ocupar para cuando estemos trabajando en el eje X. En el eje X, de ahí en todo lo demás son iguales. ¿Qué va a variar? Que el peso es masa por gravedad, ya lo habíamos visto, y la fuerza es masa por aceleración, pero de ahí es exactamente igual. En el caso del peso,
como es peso, tiene que ver, siempre va a ser lo que es la gravedad. Pero en el caso de la fuerza, la gravedad ya no va a ser G, sino que va a ser aceleración, tomando en cuenta que la gravedad es una aceleración, ¿verdad? Entonces sería peso es igual a fuerza, el peso va en el eje Y, la fuerza va en el eje X, el peso es masa por gravedad, la fuerza es masa por aceleración, gravedad tiene un valor y aceleración pues va a tener otro valor que no sea el valor de la gravedad. Por eso decimos que peso es igual a fuerza y la fuerza es igual a la masa, que es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo, por esa gravedad. En ese caso sería por esa aceleración. En ese caso sería una aceleración. La masa se mide en gramos, libras, kilos, toneladas y onzas. Ahí estaría más o menos para que vayamos tomando en cuenta. Vayan capturando pantalla si pueden para las formulitas y consíganse una su pequeña calculadora por ahí, porque ya vamos a hacer un par de ejercicios utilizando estas dos formulitas, la del peso y la de la fuerza. Si hay preguntas o algo, pues me avisa. Ahí está. Como yo sé que es bien difícil, a veces, y por favor usted como estudiante, como profesional, como docente, no se me vaya a hacer bolas con esto. No se me vaya a confundir nunca, porque donde usted confunda masa y peso, se acabó su poder sobre el estudiante. Él va a decir, ni una diferencia entre masa y peso, vaya a decir, nunca vaya a decir que masa es igual a peso. En física, ni en la vida. Aunque hay un término en química, y ese es un gran pleito que hay entre químicos y físicos, cuando se habla de la famosa masa atómica. Es correcto decir masa atómica que decir peso atómico. Yo una vez vi un pleito entre un químico y un físico, uno refutándole al otro sobre esa situación. No son para nada lo mismo, pero en ese concepto sí es igual. Masa atómica o peso atómico. Entonces, pero solo ahí. De ahí, la masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial. O sea que la masa, usted dice 10 kilogramos, por decir, para masa puede decir 10 kilogramos, 25 slug y suficiente, pero el peso no. El peso va a decir 10 newton hacia abajo. Vea, van vectores o 25 libras hacia adelante. Es como que diga, empuja esa caja con una fuerza de 25 libras. Entonces, lleva vectores. Por eso en una se le llama magnitud escalar, porque usted va a decir, ¿y cuánto es su masa? Pues 60 kilogramos. Usted no va a decir 60 kilogramos hacia abajo, hacia el sur, hacia arriba, hacia la derecha. No. Deme 1 kilogramo de azúcar. Hoy son kilos. O deme 2 kilogramos de azúcar. No va a decir 2 kilogramos hacia la izquierda o algo por el estilo, porque es escalar. Pero el peso, sí, tiene un peso de 10 newton hacia abajo. Genera empuje esa caja con una fuerza de 25 libras hacia la derecha. Si usted la va a empujar hacia la derecha y ahí se ve el vector en ese caso. 2. Se mide con una balanza en el sistema internacional en kilogramos, ya lo dijimos, en el sistema internacional. Se mide con el dinamómetro, ahí está. En el caso de la masa se mide con una balanza y en el caso del peso se mide con un dinamómetro. Con un dinamómetro. Es variable porque depende del lugar del universo en el que esté el cuerpo, en el caso del peso, y en el caso de la masa
no varía con el tiempo. No varía con el tiempo. Vaya. Preguntas por ahí si no seguimos. Vaya, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Espero que tengan por ahí una calculadora. No me salen bien hechitos los números, pero hacemos el esfuerzo. Acá en la esquinita pongamos la formulita que hemos venido viendo, que sería peso es igual a masa por gravedad, o la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la gravedad puede ser de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pero también puede ser la gravedad de 32 pies sobre segundo al cuadrado. Sería en el sistema internacional y en el sistema inglés. También acordémonos que kilogramo por metro segundo al cuadrado me va a dar newton. Ahí estaría. Es para que tengamos una idea. Acá pues esto es parte de lo que podemos hacer para relacionar lo que es la masa y el peso. Dice, ¿cuánto pesa un cuerpo de 15 kilogramos de masa? Lo primero que se sugiere en física es que pongamos datos. Siempre vamos a ir poniendo datos. Dice, ¿cuánto pesa un cuerpo? P. Nos está preguntando cuánto pesa un cuerpo. Ahí está. P. De 15 kilogramos de masa. Me están dando a usted la masa y ocupen calculadora, por favor. 15 kilogramos. Y no nos dan más datos, pero como estamos hablando de peso, sabemos que va dentro de este peso lo que es la gravedad. Y la gravedad pues la vamos a ocupar como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a ocupar la formulita del peso. Entonces sería peso es igual a masa por gravedad. Por gravedad. El peso entonces va a ser igual a la masa, que ya dijimos que era 15 kilogramos, y lo multiplicamos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí pues tendríamos ya el peso, que me dicen cuánto da. Multipliquen 15 por 9.81. 15 por 9.81. A mí, licenciado, 147 puntos. Ajá, punto. Igual. ¿Cuánto? 147 puntos. 15. Va. 147.15. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué unidades? Newton. Newton, excelente. Recordémonos, por eso lo ponía aquí. Tenemos kilogramo y metro segundo cuadrado, pero lo vamos a hacer aquí. Kilogramo por metro segundo cuadrado, eso nos va a dar newton. Ahí está. Entonces, ese cuerpo pesa 147.15 newton. Vale. Vamos a hacer el número 2. Como les digo, son bien sencillitos, pero es bueno que... Vale, el número 2 dice, si sobre una base se coloca un objeto de 25 kilogramos, ¿cuál es el peso del mismo? Es igualito, pero lo vamos a hacer para que nos vayamos acostumbrando. Vamos a poner siempre datos. Dice, si sobre una base se coloca un objeto de 25 kilogramos, ahora dan primero la masa, ¿verdad? Que es 25
kilogramos. ¿Cuál es el peso del mismo? Peso, nos están pidiendo el peso. Y entonces, nuevamente, como es peso, vamos a agregar lo que es la gravedad. Ahí estaría. Agarramos nuevamente lo que es la formulita del peso. Peso es igual a masa por gravedad. El peso sería igual a la masa, que serían 25 kilogramos. Y eso multiplicado por la gravedad, que ya tenemos que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 245.25. Bueno, 245.25 newton. Ahí está. Esa sería la respuesta en el caso del ejercicio número 2. Como estoy usando por otro lado, la diapositiva, yo esperaría que cuando grabe, que las diapositivas queden con toda la letrita que ponemos. Desde el otro lado que lo hacía yo, si me quedaba guardado, esperaría que aquí quede igual, vea. Si no, pues aunque sea en el video no va a quedar. Pero sí, yo pensaría que sí. Va, de verdad que está sencillo. Vamos a hacer otros por ahí. Ahorita. Ahí está. Una masa, empiezan a hacerlo. Una masa de 14 kilogramos recibe la acción de una fuerza de 21 newton. Solo voy a buscar algo, permítanme. Vaya. Dice, una masa de 14 kilogramos recibe la acción de una fuerza de 21 newton. Determine la aceleración producida. Ya en este caso, si se recuerda, ya no vamos a usar la fórmula del peso igual a masa por gravedad, sino que ahora vamos a usar la fórmula de la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la aceleración, que no va a ser evidentemente 9.81, que sería la aceleración de la gravedad, por lo que hay que tener en cuenta esa situación. Ponemos los datos. Dice, una masa de 14 kilogramos, una masa de 14 kilogramos recibe la acción de una fuerza, hoy sí no va a ser peso, sino que fuerza de 21 newton. Determine la aceleración producida. Ahí estaría los datos que vamos a ocupar en ese caso. Siempre se va a partir de la formulita F es igual a M por A. Sin embargo, ya tenemos masa, ya tenemos fuerza y nos están pidiendo lo que es la aceleración.
Entonces hay que despejar, en ese caso, para que la aceleración quede solita. La aceleración va a multiplicar con la masa. La masa está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado de la igual a dividir, o sea, va a pasar a dividir acá. Entonces me va a quedar F sobre M. Y eso va a ser igual a la aceleración. Esa va a ser la formulita que vamos a utilizar para el desarrollo del ejercicio. La aceleración va a ser igual a la fuerza, que sería 21 newton, entre la masa, que sería 14 kilogramos. Hágame la operación. 21 entre 14. 1.5. 1.5. Vamos a ver qué nos va a quedar. Recuérdense que el newton es una unidad que está formada por kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Eso es newton. Y abajo en el denominador está kilogramo, ¿verdad? Entonces al final, miren, vamos a eliminar este kilogramo con este kilogramo, por lo que nos va a quedar metro sobre segundo al cuadrado, por lo que la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. En ese caso, 1.5 metros sobre segundo al cuadrado nos estaría quedando. Acá pues establecimos cómo se hace para eliminar las unidades. Acordémonos que el newton es kilogramo por metro segundo cuadrado. Entonces, al final no se pone newton, sino que se pone lo que vale newton. Y al final pues eliminamos los kilogramos y nos quedan los metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos el 4A. Determine el peso de cada una de las siguientes masas. Este ya lo hicimos. Sin embargo, pues lo hacemos nuevamente. Datos de este tipo. Tenemos una masa de 81 kilogramos. Nos piden el peso. Y pues evidentemente vamos a usar la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Agarramos la formulita, peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a la masa, que serían 81 kilogramos, multiplicado por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Me dicen? $794.61 newton me da. 794.61 newton. Ahí estaría. 794.61. Vamos a hacer este otro. Datos. Tenemos la masa. Este es diferente por las unidades, de 6.4 SLUC. Estamos en el sistema inglés, por lo que nos piden el peso. Y la gravedad era la que poníamos al principio, que equivale a 32 pies. Aquí cambia, miren, sobre segundo al cuadrado. Entonces la masa va a estar en SLUC, el
la gravedad en pies sobre segundo cuadrado y el peso pues nos va a quedar en libras. Entonces tendríamos nuevamente peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a la masa, que es 6.4 Slug, y eso multiplicado por 32 pies sobre segundo al cuadrado. Nos va a dar No sé si da 204.8. 204.8. Creo que sí. A mí me da igual. 204.8. Sería en ese caso libras. Preguntitas. Preguntas. No, yo creo que no. Estamos bien, va. Vaya, vamos a ver. Creo que hay uno más por ahí. Vaya, háganlo ustedes. Y me dicen cuánto le da. Ese es el último y seguimos.
Ajá, ¿cuánto le dio? A mi licenciado me dio 2.400, pero no sé si es así y no sé cuál llevaría, si sería libra, newton o qué. 2.400. Igual a mí eso me dio, licenciado, 2.400. Pero no saben la unidad. Ajá. No, Vale, vamos a ver ahorita. Yo estoy probando el borrador. Vaya. La unidad estaba en el ejercicio anterior. Ay. Permítame. Espérenme. Espérenme que no me salen los lapicitos. Vale, vamos a hacer la datos. Datos. Encuentre la fuerza requerida. Fuerza de un bloque de 400 libras. Ese es peso. Se acelera a 6 pies sobre segundo. Eso tenemos, miren, encuentra la fuerza requerida para que un bloque de 400 libras se acelere a 6 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Qué hicieron ustedes? Vamos a ver. ¿Quién me explica qué es lo que hicieron? Yo creo que en lugar de peso pusimos masa y creo que ahí cambiamos la fórmula, no sé. No es 400 por 6. Sí, licenciado. Acuérdense, no vayamos a confundir cuando decimos encuentre la fuerza requerida para que un bloque de 400 libras se acelere a 6 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces acá, vean lo que vamos a hacer, porque le están pidiendo a ustedes que encuentren la fuerza requerida, ¿verdad? Tienen ustedes que encontrar primeramente una masa, ¿ya? Porque masa no tienen, ¿o sí? ¿Qué dijimos que era libras? Peso. Va, peso, ¿verdad? Entonces, peso es 400 y aceleración es 6 pies, ¿sí o no? Vaya, pero primeramente lo que vamos a sacar es, ojo con esto, porque lo que nos han pedido es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vaya, esta fuerza es esta, miren, ¿sí? Y esta aceleración es esta de acá. ¿Todos de acuerdo? Sí. Para hallar la fuerza que está en signo de pregunta, ¿qué necesito? La masa. Esta necesito, ¿sí o no? Esta. Vaya. Pero la masa no la tengo. Solo tengo un peso que es de 400 libras. Ahora bien, voy a ocupar esta otra. Peso es igual a masa por gravedad, en donde ya tendría, voy a hacer un asterisco,
donde ya tendría el peso, ¿sí o no? Que es de 400 libras. Y ya tendría la gravedad, que es de ¿cuánto? Voy a poner aquí abajo. ¿De cuánto sería la gravedad? Si es libras, 32 pie sobre segundo al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Sí. Vaya, ven cómo me confundieron rapidito masa con peso. Por eso hay que tener bien claras las unidades. Ahora bien, como lo que quiero es masa, despejo. La gravedad va para abajo, o sea, al denominador, y me va a quedar peso sobre gravedad. Eso es masa. Mire, cuando tenga esta masa, la voy a ocupar ya para encontrar la fuerza que nos pedían al principio. La masa sería el peso, que ya lo dieron, que es de 400 libras. Yo hago la L mayúscula porque a veces la L puede parecer 1 y nos podemos equivocar, aunque realmente es así. Así debería ser. Miren, pero yo lo hago así y para que no vayan a confundirse en algún momento. 400 libras entre la gravedad, que es 32 pie sobre segundo al cuadrado. Hagamos la masa. 400 entre 32. ¿Cuánto da? 12.5. 12.5. Y acuérdense, si yo tengo peso en libras, gravedad en pies, la masa se expresa en Slug. Entonces, esa masa en Slug es la que voy a ocupar aquí. Diría, la fuerza, que es la que yo quiero encontrar, va a ser igual a la masa, que ya la tengo acá, que sería 12.5 Slug, que es la que hallé, ¿verdad? Por la aceleración que me la dieron, que es 6 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tendría la respuesta, que es, multiplique 12.5 por 6. $75. 75. 75, ¿qué? Si yo tengo la masa en No Slug, serían libras. libras, excelente. Si tengo la masa en Slug y la aceleración en pie segundo cuadrado, la fuerza es de 75 libras. Ahí estaría mi respuesta. ¿Verdad que tiende a confundir si ustedes no están así como aterrizados sobre lo que es la masa y peso? Lo que quería escuchar, que era 2400 y todo eso. No, ya cuando ponemos los datos de encuentre la fuerza, usted va a poner F, requerida para que un bloque de 400 libras, pero la libra que es peso, y entonces ahí usted ya se encuentra con un problema, porque ellos se acuerdan que yo les dije, peso y fuerza es lo mismo, por lo que no podía hacer otra cosa. Entonces hacemos primero lo de verde, que era sacar la masa, y luego pues encontramos lo que es la fuerza usando la masa, que ya dijimos que es universal, y ya nos da pues la fuerza requerida para mover ese bloque de 400 libras que se acelera a 6 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Alguna duda de este ejercicio? Solamente creo que el error fue o estuvo en que usted confundió las libras con la masa, ¿verdad? Y acuérdense, la masa puede ser kilogramo o slug. Eso anótenlo. La masa puede ser kilogramo o slug. Y el peso o fuerza puede ser libra o newton. Eso, con que usted se mentalice o se memorice las unidades de masa y peso, creo que ahí estaríamos ya
pues comprendiendo ya los ejercicios, y yo creo que este error que cometimos no se nos va a olvidar, porque sabemos que cuando uno comete un error no se nos olvida y nos queda clavado ya. Y era bueno para mencionar la diferencia entre masa y peso en el caso de las unidades. Masa es kilogramo y slug, y peso es libra y newton, ¿verdad? Claro, unas son en el sistema internacional y la otra son en el sistema inglés, ¿verdad? Así que vamos a continuar ya con las demás definiciones. Energía. Dice que la energía es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. Por ejemplo, las pilas o baterías son elementos que almacenan energía química y la transforman en energía eléctrica. Incluso los seres vivos almacenan energía a través de lo que conocemos como grasa, lípidos o azúcares. Sería la famosa energía química, ¿verdad? La que tiene nuestro cuerpo, que es la que obtenemos con la alimentación. En la imagen podemos ver, por ejemplo, la energía solar, la energía química que puede estar en los árboles, y la energía eólica, que está unos molinos de viento ahí que se pueden adquirir. La energía es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo sobre otra. En física, pues tienen que ver, en física 1, tienen que ver lo que es trabajo, que es la fuerza que se hace a un cuerpo y esa fuerza genera un desplazamiento, ¿verdad? Entonces la energía es eso, la capacidad de generar una fuerza sobre un cuerpo y que esa fuerza pueda desplazarlo, ¿verdad? Entonces eso es la energía. Por ejemplo, yo puedo tener este bloque aquí y este tiene energía, se llama energía potencial. Y aquí tener una estaca, digamos, esta es la Tierra y aquí tengo una estaca, digamos aquí. Así. Luego el bloque se suelta y desciende, va, o sea, cae. Entonces el bloque, cuando lo voy a hacer más acá, cuando el bloque cae, lo que hace es sumir la estaca. La sume. Entonces, el trabajo es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. Aquí está. Entonces, cuando el bloque viene hacia abajo, trae una fuerza. Esa fuerza que hace el bloque sobre la estaca hace que la estaca se desplace desde este punto hasta este punto. Miren. Entonces, F por D es trabajo. Por eso se va a ver o lo van a ver ustedes en física. Es F por D. Sería F de work, ¿verdad? Entonces, trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. El bloque con la energía que tenía, que era potencial, al caer genera o se transforma en energía cinética, que es la energía de los cuerpos en movimiento, cae sobre la estaca. Cuando cae sobre la estaca genera una fuerza y esa fuerza genera que la estaca se desplace, o sea, se mueva de un punto a otro punto porque lo empujó una fuerza. Entonces, esa fuerza y ese desplazamiento genera trabajo, que es el concepto básicamente de energía. Dice ahí, la energía es la capacidad de una fuerza, ojo, la energía, aquí está la energía, es la capacidad de una fuerza, aquí está una fuerza, esta, de generar una acción o un trabajo. Pero ¿por qué genera una acción o un trabajo? Porque desplaza al cuerpo sobre el que se le está ejerciendo una fuerza. Ese es el concepto de energía. Muchas veces, para entender el concepto de energía, debo de entender primero el concepto de trabajo, fuerza por desplazamiento. Pero se puede hacer así como dice ahorita.
rapidito una retroalimentación y el estudiante pues queda aterrizado sobre eso, porque a veces es como difícil, digamos, comprender el concepto de energía. Es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo, porque lo desplaza. Por ejemplo, las pilas o baterías son elementos que almacenan energía química y lo transforman en energía eléctrica. Exacto. También nuestro cuerpo tiene energía química y por eso es que usted puede empujar un bloque o jalar un tambo de gas o empujar una carretilla en el supermercado, porque usted tiene energía química para que usted pueda hacer una fuerza y desplazar un objeto, porque tiene energía. Eso sería básicamente la definición de lo que es energía. Ahí tenemos algunas cuantas definiciones de energía. Busqué alguna bonita en internet y ahí está. La energía es la capacidad de la materia para realizar un trabajo. Ahí está. Estoy leyendo esta. El principio de la energía es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hablamos, si usted tiene energía eólica, la transforma a eléctrica. Si usted tiene energía química, la transforma en energía cinética. Si usted tiene energía solar, la transforma en energía eléctrica, que es la que más utilizamos. Y ojo, nunca confundir energía con electricidad, ¿ya? Porque usted viene y le dice al alumno, ¿qué es energía? Uno pregunta, ¿qué es energía, jóvenes? Ah, la luz de la casa. Esa no es energía. Sí es energía, pero es electricidad. Muy diferente. Si se le quiere llamar energía, es energía eléctrica y es una de tantas energías que hay. Tipos de energía: energía solar. Se obtiene mediante la mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el sol. Ahí hay paneles. Energía eólica. Se utiliza la fuerza del viento para obtener energía. Molinos. Energía hidroeléctrica. Utiliza la fuerza del agua para generar energía. Ahí está una presa. Biogás. Se produce biodegradando materia orgánica, generando un gas que se utiliza para producir electricidad. Hay compartimientos especiales para ese biogás. Energía del mar, o se le llama energía mareomotriz. Utiliza las fuerzas del mar para producir electricidad. Se ponen como presas hidroeléctricas, así como en las bocanas, que son como pedazos de terminación de río, donde el mar, cuando crece o sube el nivel, se mete a esas bocanas, como por ejemplo en Monzón. No sé si han ido, pero no hay, que yo sepa, centrales mareomotrices. Entonces, cuando el mar sube la marea, se mete a la bocana, digamos, y entonces mueve las turbinas de la generación de la central mareomotriz, y entonces ahí ya genera energía eléctrica, y es por las olas del mar. Energía geotérmica. Aprovecha las altas temperaturas de yacimientos para la generación de energía a través del calor. Allá en Aguachapán, creo que están los ausoles, o no sé cómo se llama, que pues el calor de la tierra pues es la que genera la energía geotérmica, evidentemente para trabajarla en energía eléctrica. Todas esas que he mencionado son energías renovables, o sea que se dan, digamos así, como en la naturaleza. Energía magnética resulta de la capacidad de un objeto para hacer trabajo debido a su posición en un campo magnético. Un imán, si usted lo acerca a una moneda, digamos, lo va empujando, si no es que lo jala hacia él. Si lo jaló, evidentemente hizo un trabajo, que es el principio de la energía. Si lo jala es porque hubo una fuerza que lo desplaza. Energía nuclear es la que se produce cuando un átomo se transforma en otro, liberando mucha energía. La famosa radioactividad. Cuando un núcleo desprende protones, se genera energía nuclear mediante centrales nucleares. Por ejemplo, en Japón hay, y eso es radioactividad cuando es natural, ¿verdad? Y cuando es artificial son reacciones químicas nucleares por aceleradores de partículas, máquinas de humo y colisiones a nivel atómico, para que los protones se desprendan
y al desprenderse pues generan una gran cantidad de energía que se le llama energía nuclear, que evidentemente se ocupa para lo que es energía eléctrica. Energía térmica es la que transmiten los cuerpos en forma de calor. Energía sonora resulta de la vibración de las partículas en forma de ondas por un medio de transmisión. Permítame que me tapa aquí un voladito. No sé cómo moverlo. Va. Energía mecánica combina la energía potencial y la energía cinética, es decir, el movimiento y la posición para realizar un trabajo. Lo van a ver en física 1. La energía mecánica es la sumatoria de la energía potencial y la energía cinética, lo mencioné anteriormente. La potencial es la energía que un cuerpo tiene por su estado de reposo, de acuerdo a un sistema de referencia. Por ejemplo, si usted tiene una piedra a 1 metro, tiene energía potencial. Si usted la suelta, le quiebra el piso o le quiebra un vidrio porque se transformó en cinética y generó fuerza y desplazamiento. Energía eléctrica, que quizás es la más usada por todos, ¿verdad? Es un tipo de energía que depende de la atracción o la repulsión de las cargas eléctricas. Es la que nosotros usamos comúnmente, la que más se utiliza. Energía química es la que genera a través de una reacción química las pilas o baterías, y en nuestro cuerpo, ¿verdad?, se da energía química. Energía luminosa es la que tiene los cuerpos que dan luz. Toda la luz que genera energía también para otro tipo de energía cinética, la energía asociada al movimiento, ya lo dijimos, y la energía potencial es la energía que un objeto posee debido a su posición. Serían algunas de los tipos de energía que existen. Vamos al concepto de calor. Dice, el calor es una energía de tránsito, siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, con lo que eleva la temperatura de la segunda y reduce la de la primera, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. Por favor, es otro par de conceptos que no debemos confundir. Siempre, lo digo por experiencia, siempre se confunde calor con temperatura. Siempre. El estudiante cree que calor y temperatura son lo mismo, pero no. El calor es, lo dice ahí, es una energía de tránsito. Es cuando se transfiere energía de un cuerpo a otro. Lo que sucede es que la temperatura con el calor están tan cercanas, que uno no encuentra la frontera donde termina una y empieza la otra. O sea, están tan uniditas entre sí que uno ya no sabe en qué momento es calor y temperatura. La temperatura lo tienen los cuerpos, ya lo vamos a mencionar más adelante. La temperatura lo tienen los cuerpos. Ya es algo que tienen los cuerpos porque todo cuerpo tiene moléculas que se mueven al interior y eso le genera la temperatura. Pero ¿en qué momento aparece el calor? El calor aparece cuando se ponen en contacto dos cuerpos. Y entonces el más frío recibe calor del más caliente. Cuando usted agarra un cuerpo, por ejemplo, mi calculadora, yo se las puedo mostrar. Yo les podría preguntar a ustedes, jóvenes, ¿y esta calculadora está caliente o está fría? Usted solo con ver no puede determinar, a menos que esté al rojo vivo o que usted ve que esté echando humo. Pero el echar humo puede ser por frío también. Entonces, ¿cuál es la única forma que usted sabe o sabría en este caso si este cuerpo está caliente o está frío?
tocándolo. Cuando usted toque el cuerpo, ahí se dan los dos fenómenos. Si su mano está caliente y la calculadora está más fría, cuando usted toque, ahí se dan los dos fenómenos. Hay transferencia de calor del más frío al más caliente y a la vez usted capta una temperatura y usted va a decir está helado. Cuando usted dice está helado es porque ya sintió la temperatura, pero a la vez su mano le está transfiriendo calor a la calculadora y eso es calor. Es la energía que se transfiere cuando dos cuerpos se ponen en contacto. Cuando usted agarra un cubito de hielo y se lo pone en la mano, usted dice está helado. Ahí está captando la temperatura, la sensación. Pero de repente usted va a ver que el hielito empieza a derretirse. ¿Por qué? Porque entonces su mano caliente ya le transfirió calor al cubito de hielo y lo está deshaciendo. Por eso dice aquí, el calor es energía de tránsito. Siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. Es una energía que fluye de un cuerpo a otro, con lo que eleva la temperatura de la segunda y reduce la de la primera, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. La clave es en que usted se imagine que el calor es una energía de tránsito, que siempre va a transferirse entre un cuerpo y otro, y solamente transfiriéndose entre un cuerpo y otro va a poder decir que eso es calor y a la vez sale la temperatura porque es la sensación. Tipos de transferencia de calor se da por conducción, por convección y por radiación. En la siguiente, pues, vemos la definición de cada una. ¿Cómo se transfiere el calor? Por convección. Ocurre en líquidos y gases. Las partículas en las zonas más calientes absorben calor y aumentan su energía cinética, alejándose. Otras partículas ocupan esas zonas y se repite el proceso. Por ejemplo, el anterior está como una fogata, ¿sí? Una chimenea es por convección, o sea, el calor va en el medio como alejándose y al alejarse por el principio de impenetrabilidad, otras moléculas van a acercarse a lo que estaba caliente al principio y esas moléculas van a estar frías y se van a ir calentando y generan como un efecto ovalado, digamos, o circular. Eso es convección. Eso se puede dar en un líquido y en un gas, por ejemplo. Por eso es que cuando usted pone a hervir agua y alcanza su punto de ebullición, hierve, genera como un burbujeo. Fíjense bien, está haciendo esto, porque el agua entonces está alejándose de la parte donde está más caliente la transferencia y va mandando para adentro, digamos, las partes más frías. Eso es convección. Por conducción es cuando cabal usted se calienta con algo tocando. Por ejemplo, aquí tengo un corta uñas, puede estar caliente y usted lo calienta y se calienta las manos y ya se le transfirió el calor por conducción, ¿verdad? Y por radiación, pues cuando los cuerpos calientes emiten ondas electromagnéticas. Por ejemplo, usted se calienta con el sol por radiación, que otros cuerpos absorben. La energía de las ondas absorbidas se transforma en calor. Recibimos el calor del sol por radiación, ¿verdad? Y de conducción es cuando se dice ahí, ocurre en sólidos. Las partículas en las zonas más calientes absorben calor y lo transmiten directamente a las partículas adyacentes. Ahí está temperatura. La temperatura es una magnitud física que expresa el grado o nivel de calor o frío de los cuerpos o del ambiente. En el Sistema Internacional de Unidades, la temperatura es Kelvin. Esta fue establecida en el Sistema Internacional de Unidades en 1954, aunque la más usual es la temperatura en grados Celsius, ¿verdad? La que nosotros usamos en honor a Anders Celsius. Y está la del sistema inglés, que es Fahrenheit, en honor a Gabriel Daniel Fahrenheit, otro científico que fue el que estableció. Sin embargo, el sistema internacional ocupa la unidad
de temperatura Kelvin en honor a Lord Kelvin, que estableció el cero en el cero absoluto, que es donde las partículas no tienen ya movimiento y se alcanza allá por menos 273.15 grados Celsius. Entonces, por eso es que el Sistema Internacional estableció la temperatura Kelvin, la unidad. Observen ahí, tenemos agua fría y tenemos agua caliente. En ambos casos se ven los dos procesos. El termómetro marca la temperatura, pero se marca por transferencia de calor. El agua fría está transfiriéndole el calor, en este caso el frío, a la puntita del termómetro, y el termómetro lo que hace es contraerse para marcar una temperatura. Y en el caso del agua caliente está transfiriendo el calor a el termómetro y lo que está haciendo es dilatándose, ¿verdad? Y en cada caso, pues existe una temperatura que es la sensación, ¿verdad? Pero también existe lo que es la transferencia de calor y eso pues es el concepto que ya hemos venido manejando. En el agua fría, el líquido del termómetro se contrae y en el agua caliente se expande. Para que nos quede un poquito más claro, porque sí cuesta diferenciar eso. Tenemos las diferencias, creo que hay dos láminas de diferencias, porque hay dos que me gustaron. Diferencias entre calor y temperatura. Calor es la energía producida por el movimiento o agitación de las partículas de un cuerpo. Temperatura es la medida de la energía que se produce por la agitación de partículas en un cuerpo. Es la medida de esa energía. Una es la energía producida por esas partículas y la otra es la medida de esa energía. Dos, depende de la velocidad de agitación de las partículas, de su número y su tamaño. El calor puede expresarse mediante la masa, ¿verdad? Mientras más masa tiene, más calor puede absorber o tener. Temperatura no depende ni del número ni del tamaño de las partículas del cuerpo. 100 grados Celsius de agua hirviendo pueden estar en un vaso o en un recipiente como una olla y siempre va a marcar la misma temperatura. Claro, una olla grande va a derretir más hielo que un vasito con agua. Eso es calor, porque es menos partículas. 3, es la que hace que aumente o disminuya la temperatura. El calor es la que hace que aumente o disminuya la temperatura. Como se transfiere, usted puede darle, usted viene con las manos en una chimenea por convección, va calentita las manos, le puede calentar las manos a otra persona que esté lejos, que tenga las manos frías. Entonces va a variar la temperatura en ambos, uno baja y el otro sube. La temperatura no es energía, sino una medida de ella, una medida de ella. Ahí está otro cuadro comparativo entre calor y temperatura. Calor es una energía en tránsito, fluye de mayor temperatura a menor. Siempre el que tiene mayor temperatura lo transfiere al que tiene menor. Temperatura es una sensación de calor y corresponde a la energía del movimiento de sus partículas. Calor se mide con un instrumento llamado calorímetro. Temperatura se mide con el termómetro. Calor, unidades, la caloría, el joules, la kilocaloría y la BTU, o las unidades térmicas británicas. Puede ser la del sistema inglés. Y en el caso de la temperatura, Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Ahí está en estas dos láminas exactamente las diferencias que debemos de tener en el caso del calor y de la temperatura, en ese caso. Volumen, magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en 3 dimensiones, largo, ancho y alto, y cuya unidad en el sistema internacional es el metro cúbico. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo en sus 3 dimensiones, largo, alto y ancho. Tiene que ver con la materia en todo caso, ¿verdad? Materia grande tiene un volumen grande y pues se habla de las 3 dimensiones, en ese caso de las 3 dimensiones. Mezclas, vamos un poquito rápido para ir avanzando para que les quede chance para la actividad.
¿Qué es una mezcla? En química, una mezcla es la combinación de dos o más sustancias puras que se juntan sin cambiar químicamente. Por esta razón es posible separar a los componentes de las mezclas mediante ciertos procedimientos físicos como la filtración o la destilación. Por ejemplo, agua y arena, café con azúcar, aceite en agua. O sea que pueden haber lo que son mezclas homogéneas y pueden haber lo que son mezclas heterogéneas. Si usted agarra arena con agua, va a tener una mezcla heterogénea. Si usted agarra agua con azúcar, va a tener una mezcla homogénea. Lo más importante de una mezcla es que usted debe de saber que una mezcla no reacciona químicamente. Solamente es incorporar el soluto en un solvente. El soluto es el que está en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad. Y el mejor término para mencionarlo es incorporar. El soluto se incorpora al solvente. Entonces, lo más importante es no reaccionan químicamente. O sea, no hay una reacción química en una mezcla. Si usted agarra agua y arena, es una mezcla heterogénea, sí, y la arena no reacciona nada químicamente con el agua. En cambio, en una reacción química sí es como mezcla, pero ahí sí hay una reacción química. Y esa es la diferencia. Mezclas es la unión, lo defino otra vez, de dos o más sustancias en proporción variable, cuyos componentes conservan sus propiedades físicas y químicas originales. Usted puede, después el agua con sal, mediante evaporación, separar el sal y el agua y queda sal y agua nuevamente. Mezclas homogéneas son aquellas que sus componentes se encuentran distribuidos uniformemente en una sola fase, de manera que no se distinguen las partículas que la forman. Ejemplos de mezclas homogéneas: el petróleo, el aire, el agua del mar y la mezcla de agua con azúcar. Mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes no se distribuyen uniformemente y se distinguen con facilidad. Se encuentran en dos o tres fases. Ejemplos: una emulsión. Viene siendo como cuando usted tiene un perfume, no es esa, pero hay unos perfumes que tienen dos fases. Esa es una mezcla heterogénea que para podérselo aplicar tiene que mezclar, o sea, agitarlo. Una ensalada es una mezcla heterogénea. Usted tiene un tomate, un repollo, un rábano y usted pues cebolla. Si no quiere cebolla, pues se la quita y ya. El granito, hierro y azufre. La arena también del mar, por ejemplo, tiene muchas partículas diferentes. Son mezclas heterogéneas. Hierro y azufre. El hierro es grisáceo, el azufre es amarillo. Usted los combina y se ven las dos partes, gris y amarillo. Entonces ahí estaría lo que es lo que es mezclas homogéneas y heterogéneas. De esto a lo mejor hagamos una práctica más adelante. No va a ser la 1, pero sí es importante que hagamos los métodos de separación de mezclas. Como las mezclas no reaccionan químicamente entre sí, se pueden separar por métodos físicos, ¿verdad? En el primer caso tenemos lo que es la filtración. En este caso, lo que alcanzo a comprender, la filtración, en este creo que es decantación, ¿sí? En este viene siendo lo que es la destilación, la destilación. Este es se llama colorimetría, me parece que se llama, que es la descomposición de un color por vapores de alcohol. Este sería la imantación, ¿verdad? Por imantación, cuando se separan partículas de hierro, por ejemplo, de viruta de madera, ¿verdad? Este también es como decantación, pero usando un balón especial para sacarlo celeste y dejarlo amarillo encerrado y se separa. Esta es la decantación común y corriente. Y esta es la centrifugación, que mediante una centrifugadora
se pueden separar las partículas. Las lavadoras, por ejemplo, trabajan por centrifugación. Son algunos métodos de separación de mezclas que podemos hacer en algún momento en alguna práctica. Creo que hemos definido algunas ahí. Algunos métodos de separación que podemos utilizar es la tamización o el tamizado. Permite la separación de mezclas como componentes sólidos de diferentes tamaños. El tamiz retiene y separa a las de mayor tamaño. Por ejemplo, cuando usted agarra su colador de su casa y quiere sacar más fino la harina, por ejemplo, lo pasa en un colador y ya le queda la parte más fina. Cuando el albañil hace el afinado de la pared, ¿verdad? Hace el afinado de la pared, siempre ocupa una zaranda, le dicen, o un sedazo, que son en una tablita, y ahí echa la arena y le cae solo la arenita más finita y esa ocupa para el afinado, ¿verdad? Es tamizado también. La imantación, dice, se usa para separar una mezcla con componentes sólidos en la que una de ellas contenga hierro. El imán atrae y separa a esas partículas de las demás. Lo más fácil quizás de hacer es agarrar un papel. Vea, y digamos aquí echar, por decirles algo, el hierro con arena, por ejemplo, o el hierro con virutas, y por debajo se pasa el imán, vea, a modo de irlo separando, y ya tenemos las dos partes, y así no se nos pegan las partículas al imán como está aquí, ¿verdad? Que después no las podemos despegar. Está la filtración, que dice, mediante el uso de un filtro puede separarse una mezcla con componentes sólidos y líquidos. Los sólidos son retenidos por el filtro. La filtración normal con papel filtro, usted puede filtrar algo. O cuando usted hace atol de elote, usted agarra una manta con su mamá o alguien y ahí echan la mezcla del elote con agua y va quedando como una masa, que es lo filtrado, que al final esa masita sirve para hacer tortitas de elote, le dicen, que son bien ricas ahí con margarina, ya me dio hambre. Y la decantación, que dice, permite separar mezclas de líquidos con diferentes densidades. Al reposar la mezcla, los componentes más densos se depositan en el fondo del recipiente. Para que haya decantación necesitamos que las mezclas no se puedan mezclar, que las mezclas no sean homogéneas, o sea, que no estén como, si usted tiene agua con sal, no puede usar decantación porque está incorporado la sal en el agua. Agua y aceite sí podría hacerlo, agua y gasolina también sí podría hacerlo, porque están las dos partes separadas y usted puede, por medio de hacerlo de canto, así, puede separarlo, o usando un balón de decantación, ¿verdad? Ahí están algunos métodos, no todos. Las sustancias. La química define a las sustancias como aquellos tipos homogéneos de materia dotados de una composición química definida y fija. Las sustancias están compuestas de moléculas y estas a su vez de átomos, o sea, de partículas unidas químicamente entre sí de una manera fija y estable. Esta tiene que diferenciarse de digamos, una mezcla, porque una mezcla es agua con sal, pero también solo el agua es una combinación de hidrógeno y oxígeno, pero para que exista H2O tienen que haber dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces eso se considera como una sustancia porque las proporciones ya están definidas, y para que exista agua, una molécula de agua, yo necesito dos hidrógenos y un oxígeno. Necesito dos hidrógenos y un oxígeno. No puedo hacerlo de otra manera. En cambio, usted tiene agua con sal, que es una mezcla. Usted puede tener agua con sal con una cucharada de sal o con 2 cucharadas de sal. Es como cuando usted dice, a mí me gusta el café simplito. Usted le echa media cucharadita de azúcar. Ah, pero a mí me gusta dulce, le echa 2 cucharadas de azúcar. Eso es una mezcla porque las proporciones son diferentes. En cambio, en una sustancia,
la proporción es fija. Ahí dice, la química define a las sustancias como aquellos tipos homogéneos de materia dotados de una composición química definida. Cuando habla de una composición química definida y fija, quiere decir que para formar agua necesito 2 hidrógenos y un oxígeno. Para formar cloruro de sodio, que es la sal, necesito un sodio y un cloro. Para formar dióxido de carbono, que es el que exhalamos en la respiración, necesito un carbono y 2 oxígenos. O sea, no necesito más que eso. Y entonces está fijo, se forma un compuesto y ahí pues a eso se le llama sustancia. Dice, las sustancias están compuestas de moléculas y estas a su vez de átomos, o sea, de partículas unidas químicamente entre sí de una manera fija y estable. Entonces, por ahí tendríamos que tomar en cuenta esa situación. Podemos ver al final que tenemos algunas sustancias ya establecidas. Una sustancia lo vamos a ver en la siguiente lámina. Solo conecto la compu. Permítanme. Lo vamos a ver en la siguiente lámina, que tenemos sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples pueden ser simples y compuestas. Las sustancias simples son formadas por átomos de un único elemento químico. Por ejemplo, el helio solo lleva átomos de helio, el oxígeno O2 solo lleva átomos de oxígeno, el hidrógeno solo lleva átomos de hidrógeno, H2, el ozono lleva átomos de oxígeno en O3, el carbono C. Son sustancias simples, donde su proporción o la formación del elemento solo es por átomos de él mismo. Las sustancias compuestas formadas por átomos de elementos químicos diferentes, por ejemplo, el agua H2O lleva 2 hidrógenos y un oxígeno, la proporción es definida. El monóxido de carbono, CO, un carbono, un oxígeno, para formar monóxido de carbono. Para formar dióxido es un carbono y 2 oxígenos. Y el amoníaco pues lleva un nitrógeno y 3 hidrógenos. Note la diferencia entre una sustancia de una mezcla, porque una mezcla decimos la proporción no es definida y en una sustancia sí es definida y estable y fija. La materia, para ver lo de las mezclas, se clasifica en mezclas y en sustancias, cabal, para establecer la diferencia entre cada una. Las mezclas, ya dijimos, pueden ser heterogéneas, pueden ser homogéneas como las disoluciones, y las sustancias pueden ser, la que veíamos al principio es esta, compuestos y sustancias simples. Hoy que ya definí cada una y expliqué, se comprende mejor. Los compuestos, las sustancias puras pueden ser compuestos o simples. Los compuestos son formados por varios elementos, entre ellos metales y no metales, y las sustancias simples formadas por un solo elemento y se representan por una simbología, la misma de anterior, pero ahora se comprende mejor, ya que hemos visto o establecido la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura. Los elementos, por su parte, los elementos químicos son un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada por su número atómico, aun cuando este pueda desplegar distintas masas atómicas. Los elementos son los elementos de la tabla, son una cantidad ya establecida, son aproximadamente 118, por ahí están descubriendo otros, pero no se sabe aún. Y ahí pues están algunos ejemplos, por ejemplo el cerio se ocupa en los mecheros, el telurio en las neveras, el molibdeno en las tijeras, el estroncio en fuegos artificiales, el wolframio en bombillos, el cromo en cucharas, el níquel en monedas, el escandio en las bicicletas, el radio en los relojes, el tantalio en el teléfono móvil, el cadmio en pinturas y el helio en globos. Algo muy importante, jóvenes, siempre
que hablemos de elementos de la tabla periódica. Para el estudiante es bien importante que usted le diga dónde lo puede encontrar. Láminas como esta le pueden servir, porque de repente usted dice, habla del serio, no del serio de la clase, del enojado, no, del serio del elemento. Pero si usted le dice, mire, en un mechero podemos hallar el elemento serio, ya el estudiante ya le da más deseos de saber, porque sabe que está en el entorno de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento. Los compuestos en química es una sustancia pura formada por la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, el agua, que es uno de los compuestos más sencillos, tiene en su molécula 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Un ejemplo puede ser oxígeno O y el hierro Fe. Hay algunos compuestos como el bicarbonato de sodio, que es NaHCO3, llamado carbonato hidrógeno de sodio o carbonato ácido de sodio. La presencia del hidrógeno hace que se le pueda llamar carbonato ácido de sodio, aunque es una sal básica. El yeso es el sulfato de calcio dihidratado. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo se nombra. Sea SO4. SO4 es el ion sulfato con el calcio, sulfato de calcio, y el punto 2H2O dihidratado, o sea, con dos moléculas de hidrógeno. El mármol es el CaCO3, carbonato de calcio. La leche de magnesia es el hidróxido de magnesio. El ácido muriático es el ácido clorhídrico y la cal viva es el óxido de calcio. Algunos nombres comunes de algunos compuestos químicos, la fórmula y el nombre químico que ya tiene el compuesto. Diferencia entre mezcla y compuesto. Dice, porque también tendemos a confundir mezcla con compuesto, porque una mezcla, ya dijimos que es agua con sal. Un compuesto también es el caso del carbonato de calcio, calcio, carbono y oxígeno, pero no es lo mismo. En una mezcla son uniones físicas. O sea, ya dijimos que no reaccionan químicamente. En un compuesto son uniones químicas, sí reaccionan químicamente. En una mezcla sus componentes conservan sus propiedades individuales. Sal seguirá siendo sal, agua seguirá siendo agua al separarse por evaporación, por ejemplo. Compuestos, sus componentes pierden sus propiedades individuales y adquieren nuevas porque existe una reacción. La mezcla, su composición es variable. El compuesto tiene composición definida y constante, poseen una fórmula química. La mezcla se puede separar por sus métodos, por sus componentes, por métodos físicos o mecánicos. Háblese de destilación, háblese de cromatografía, háblese de centrifugación, háblese de tamizado, háblese de evaporación y de las demás que ya se han mencionado. Y un compuesto no se separan fácilmente. Tendríamos que hacer reacciones químicas para que se pueda dar esa situación, por lo que de aquí en adelante no puedo confundir una mezcla con un compuesto. Tenemos ahora algunos atributos de los elementos, de los compuestos y de las mezclas. Por ejemplo, la composición en un elemento son átomos del mismo tipo. En un compuesto son dos o más átomos diferentes, siempre en las mismas proporciones. Una mezcla, combinaciones de elementos y compuestos en proporciones diferentes. ¿Cómo se separan los componentes? Normalmente no se separan en elementos distintos, con excepción de los elementos radioactivos, que ya he mencionado, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando un elemento pasa a ser otro, cuando pierde un protón o se le adhiere un protón, que es el que le da la identidad al átomo. En un compuesto, los componentes se pueden separar a través de procesos químicos. Si usted tiene H2O, puede tener hidrógeno y oxígeno separados, pero por procesos químicos, no por evaporación. En una mezcla, la separación es posible por medios mecánicos, evaporación, destilación. Identificación de componentes. Cada elemento es único. El hierro solo va a tener hierro. Compuestos, sus características difieren de las de sus componentes. Mezcla, los componentes de la mezcla siempre mantienen su identidad. Ya saben que la sal seguirá siendo sal y el agua seguirá siendo agua. ¿Cómo se representan? Se simbolizan a través de una o dos letras.
en un elemento Fe, hierro, Na, sodio, H, hidrógeno, compuesto a través de una fórmula que emplea los símbolos de los elementos y la proporción en que cada uno se presenta. Ese es un compuesto, y en una mezcla se denominan con nombres propios en ese caso. ¿Preguntas hasta este momento? Casi lo que hemos establecido. Hasta aquí llegamos, jóvenes. Ahí está la actividad 1. Ahorita voy a culminar la grabación, ¿verdad? La actividad 1, tarea, contestar las preguntas y resolver los ejercicios. Archivo adjunto en Sinapsis. ¿Alguna pregunta, jovencitos, al respecto de la temática? Porque de los Sinapsis ya vamos a hablar. Pues a mi parecer no, licenciado. Bueno, ¿alguien más? Si no, guardo la grabación para que se empiece a descargar y luego nos quedamos viendo lo de Sinapsis. Gracias por su atención. Dígame. No, ahorita estamos bien. Bueno, gracias por su atención y pues compartan el video y denle like. Vaya.